también y le tenía mucho cariño. Sí, así es. Él fue en Andalucía y la verdad es que fue muy doloroso. Yo creo que, en fin, bueno, lógicamente nosotros fue un mazazo, pero yo creo que también fue a toda la sociedad andaluza. Sin duda. Porque ya llevaban varios atentados. En verano ya habían atentado contra el concejal del Partido Popular, Martín Carpena, y luego pues le tocó a mi padre y luego le tocó también al teniente coronel Muñoz Cariñanos, hasta que fue pues desarticulado ese comando a Andalucía. Luis Portero, como alto cargo fiscal superior de la Comunidad Autónoma Andaluza, había sido amenazado tu padre y no había recibido la protección de escoltas que él había pedido. ¿Es cierto eso? Es así, es así. Pero esto es muy grave lo que dices, ¿eh? Sí, bueno, de hecho se inició un procedimiento contencioso administrativo por responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, precisamente por eso, porque él solicitó escolta y lo tenía en una carta por escrito que nosotros pudimos ver, aunque eso era lo de menos al final, porque al final él falleció, ¿no? Pero por lo menos sirvió para que a todos sus compañeros pues les pusieran escolta y no pudiera, bueno, no ocurriera lo mismo que con él había ocurrido. Es lo único con lo que me quedo, porque de luego la administración en ese caso pues no funcionó. Siendo un alto cargo de la Fiscalía, ¿cómo se la pueden negar? Pues porque era en Andalucía. Porque no era en el País Vasco. Claro, no era el País Vasco, Andalucía no se le veía tanto problema de amenaza. Ya. Lo que pasa es que, claro, en aquel momento, justo cuando empieza el Comando de Andalucía, que es en julio del año 2000, asesinan a un concejal, que es Martín Carpena. Es que se da la casualidad que el alcalde es tío mío, hermano de mi madre, Francisco de la Torre, que continúa de alcalde en Málaga, y recuerdo pues que generó mucha tensión en toda la familia, y bueno, pues lógicamente pues mi hermano Luis y yo estábamos muy pendientes de mi padre. De hecho hubo una serie de informaciones que hicieron ver que ETA no cometió el atentado en Málaga, que es donde veraneábamos, ¿no? En julio, agosto principalmente, porque además sale la información, siempre estaba acompañado de 2 personas. Esas 2 personas no eran escoltas, eran sus 2 hijos, mi hermano Luis y yo. Pero claro, confundían con escoltas, por favor. Claro, cuando él se va a Granada, que es donde está la sede judicial de Andalucía, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es cuando ya ven que, pues lógicamente, los trabajos de mi hermano Luis y yo pues eran en Málaga principalmente, y él pues bueno, él viajaba por toda Andalucía, pero la casa de Granada fue donde a él lo asesinan. Un 9 de octubre del 2000, 2 disparos en la cabeza. ¿Es cierto que alguien de ETA llamó a tu casa para asegurarse que había sido asesinado? Sí, así fue. Él cuando le pegan los 2 tiros en la boca, no fue en la cabeza, fue en la boca. Él entra en la casa, en el portal, siempre hacía lo mismo, porque a veces le acompañábamos, él abría el buzón. De hecho, ese día las llaves del buzón se quedaron en el buzón. Seguramente cuando abrió el buzón es cuando vio bajar por la escalera del piso superior a los asesinos, y es cuando ya le apuntaron con la pistola. Cuando le disparan, él cae hacia atrás, los disparos son en la boca. En concreto, uno le entra por la parte frontal de los dientes, el otro un poquito más arriba, por la nariz. Cuando cae sobre el ascensor, es decir, el ascensor estaba bloqueado, nadie podía bajar. Sin embargo, aquel día, la hermana de mi madre, cuñada que es médico, estaba por allí, daba la casualidad, a lo mejor pues fue el destino o Dios, no lo sé. Y varios médicos del edificio, que había varios médicos, fueron y le hicieron pues un masaje cardíaco y lo recuperaron de corazón. Es decir, cuando se dieron las noticias, Luis Portero estaba de muerte cerebral, pero no tenía muerte del corazón. Entonces hubo un tiempo donde él no estaba muerto, y lógicamente cuando nosotros volvimos a la casa, que fue cuando los médicos nos dijeron qué queríamos hacer con él, porque claro, estaba muerto, pues, sobre todo de cara a la donación de órganos, porque dijimos que sí, a la donación de órganos, volvimos a casa y fue cuando recibimos las llamadas. Entonces, varias, no fue solo una.
sobre todo la segunda fue como para confirmar lo que ya habían hablado. Era una chica la que llamó. Era una chica, no se identificó como ETA, simplemente dijo, pero a su padre no lo han matado. Dice, mi padre está en el hospital y está con muerte cerebral, pero sigue vivo. Pero seguro que no lo han matado, porque sabemos que han ido 2 personas a matarlo. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, claro, yo cuando ya me di cuenta de que no era lo que era. Luego la ¿Eres policía tú me quien contó. recibió la llamada? Sí. ¿Y lo tú quien primero- habló con la etarra? Y mi hermana al teléfono? pequeña, 2 personas fuimos. ¿Nunca Ellas se y las yo. identificó quiénes fueron No, en el juicio? no. De hecho, por eso, lo triste de esto de los casos sin resolver, que muchas veces se habla, es que si supiéramos todos los que hay detrás de un atentado de ETA, o sea, los dedos de las manos no nos llegaban. O sea, había mucha gente. Mi padre era una persona que daba clase en la universidad, en Derecho Penal. Él daba también el doctorado en Derecho Penal. De hecho, Juan Fernando López Aguilar, que fue luego ministro de Justicia, fue alumno suyo. O sea, quiero decir, él era una persona que estaba muy vinculado a la universidad. Mi madre, profesora de Sociología, Política y Sociología, y a través del programa Sócrates fue, según nos enteramos posteriormente, cómo vinieron y se enteraron de toda la información, ¿no?